estancias postdoctorales en Morelia con Salvador García Ferreira. Es especialista en espacios de funciones continuas y ahora nos va a platicar sobre propiedades del tipo compacidad de espacios de funciones. Pues gracias por considerarme para estas pláticas. Recordando al profesor Adalberto, encontré por ahí esta foto de los recuerdos hace algunos kilos de algunos de nosotros. Sí. En 2010, cuando no recuerdo, platicamos por otro país. Y yo creo que esa foto muestra muy bien lo que Adalberto significó para la topología en México, ¿no? Una parte central, un eje, ¿sí? Y personalmente tampoco tomé cursos con él, pero lo que sí recuerdo. Está Alberto. Sí, está entre Alejandro y... Ahí está Betty. Ahí está Betty. Y ahí está el ángel, ¿no? Ahí estoy yo también. Lo que recuerdo de Alberto es que él tenía un gusto muy grande por la topología y que sabía transmitirlo. Era muy sencillo y sabía transmitir ese gusto a la gente. Y recuerdo que cuando expliqué que mi plática sobre espacios de ver, una monografía que hice como tesina, él se acercó muy amablemente y me pasó un artículo suyo que hablaba sobre propiedades de ver y se hacía notar el interés como es Natalia en estos temas muy profundamente. Y de sus pláticas recuerdo que siempre mostraba de manera muy clara y muy sencilla todo lo que explicaba. Entonces yo creo que es un gran maestro aquí en la facultad. Y bueno, esto un poco más reciente, creo que hasta el final siempre estuvo siguiendo atento a los temas de topología, siempre estuvo atendiendo a todos. Y aquí pongo más con nuestra familia local, los nietos por parte de Ángel, del profesor Alberto, ¿sí? Y del profesor Wilson también, ¿sí? Entonces, pues, para recordar un poco a Alberto. Y ahora sí, empezando con los espacios de funciones continuas, que son de lo que les quiero hablar hoy. Yo soy de los que se fugaron, dice Natalia. Que ya no. Ella no se fugó, yo sí me fugué a la topología puntual. Y dado un espacio X, Cdx es el conjunto de funciones continuas, ¿sí? Espacio topológico X. Para que todo se ponga interesante, asumimos que el espacio tiene una cantidad suficiente, realmente rica de funciones continuas, es decir, que es un espacio completamente regular o Tikhonov, donde las funciones nos proveen información importante del espacio. Consideramos la topología puntual, que es la topología natural que se da del producto, ¿sí? Si estamos en topología y observamos un producto, difícilmente nos imaginamos otra topología que el producto, ¿sí? Es cierto que podemos asignar topología K a topología puntual, pero cuando vemos un producto de manera natural, lo asociamos a la topología producto, y no solamente porque eso sea lo primero que nos viene a la mente, sino porque realmente conocemos el potencial de la topología producto, ¿sí? Los teoremas importantes, los encajes de Tikhonov, el hecho de que sean universales para la clase de todos los compactos, ¿sí? Bueno, entonces con esta topología es natural preguntarse qué podemos obtener de este espacio con esta topología, que es al que notamos como CPDX, ¿sí? Ahora aquí un poco el dibujito. Tenemos un espacio X, el conjunto de los números reales del espacio, con la topología usual, y consideramos todas las funciones continuas, ¿sí? Este es nuestro objeto de estudio, y la topología que le damos es aquella donde la convergencia está dada de manera puntual, ¿sí? Una sucesión de funciones va a converger a otra si lo hace puntualmente. Algo muy sencillo, muy simple, y la potencia de este objeto con esta topología radica en el siguiente teorema que se debe a Nagata, y que nos dice que toda la información del espacio, de un espacio topológico X, está contenida en su anillo de funciones continuas, ¿sí? Un anillo, espacios de funciones continuas, lo consideramos con las operaciones usuales de suma y producto coordenada a coordenada, ¿sí? Y dado que las operaciones coordenada a coordenada son continuas y la convergencia está dada puntualmente, entonces puede ver fácilmente que estas operaciones llegan a ser continuas, lo cual hace de nuestro espacio un anillo topológico, un espacio topológico con operaciones de suma y producto, donde ambas operaciones inversas son
continuo respecto a la topología. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice el teorema de Nagata? Dados dos espacios X y Y, sus anillos CP de X y CP de Y son topológicamente isomorfos, es decir, hay un homeomorfismo que a la vez es isomorfismo, sí, solo si los espacios X y Y base son homeomorfos. Esto nos quiere decir que detectar un isomorfismo entre sus espacios de funciones es equivalente a encontrar un homeomorfismo. Esto es muy fuerte, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que cualquier propiedad topológica que tengamos en X la podemos detectar a través de su anillo de funciones, ¿sí? Ahora, esto no es algo trivial. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí, bueno, este espacio Y es un anillo, el espacio X es un disco, e intuitivamente nosotros podemos pensar que no son homomorfos, ¿verdad? La intuición nos lo dice. Pero cuando tratamos de formalizarlo, no queda del todo claro porque estos espacios no puedan o no ser homomorfos, ¿verdad? Hay algo que los distingue. El teorema de Nagata nos dice que el anillo de funciones puede detectar esa diferencia, pero no nos dice cómo y no es una tarea fácil, ¿sí? La manera usual en la que encontramos la diferencia entre estos dos objetos, tenemos en el disco y en el anillo, es por el grupo fundamental, ¿verdad? Si recordamos los cursos de topología, notamos que aquí todos los lazos son contraíbles. Acá no, ¿verdad? Acá tenemos lazos que no son contraíbles, ¿sí? Y entonces acá lo que obtenemos es que el conjunto de lazos forman un grupo, la clase de equivalencia de los lazos. Nos forman un grupo no trivial, y en este caso nos forman un grupo trivial. Estamos involucrando funciones del intervalo a nuestros espacios topológicos y una operación, el álgebra, ¿no? Lo cual no es un hecho simple de la topología. Y lo que nos dice el teorema de Nagata, aunque esto está dado por funciones del intervalo a estos espacios, es que los anillos pueden detectar lo mismo, pueden detectar el hecho de que este objeto tenga un agujero, ¿sí? El anillo topológico tiene toda la información. Bueno, pero también existe otra manera, otra perspectiva para observar este fenómeno, y es un hecho que nos brinda objetos nuevos y tan interesantes como los otros, ¿sí? Ahora observamos los mismos objetos, pero ahora miramos a sus espacios de funciones CP de X y CP de Y, ¿sí? Todas las funciones que tienen en el conjunto de los números reales. Dado que los espacios son diferentes, no son homeomorfos, deducimos que sus anillos topológicos no son isomorfos. La pregunta es, ¿serán ese par de espacios topológicos homeomorfos? ¿Sí? Entonces vemos que el problema va en dos direcciones. ¿Cómo es que el anillo de funciones nos da información del espacio X, y cómo es que el espacio X nos puede dar información de su anillo de funciones o de su espacio de funciones? Cuando hablamos de espacio de funciones nos referimos a la topología del espacio, ¿sí? Bueno, estos dos problemas particularmente no son fáciles de resolver. Hay gente que ha trabajado en detectar diferencias de este tipo, usar ACP para encontrar, detectar diferencias en espacios topológicos como son agujeros, pero existe una gran variedad realmente, ¿sí? Es amplio el espacio de trabajo, y pues en este caso nos vamos a concentrar en propiedades topológicas conjuntistas, ¿sí? Es solo una parte del trabajo que se hace aquí. Hay otras perspectivas para ver a CP. Hay caracterizaciones de espacios usando el anillo, ideales en el espacio CP. Todo el libro de Gilman nos habla de esto. Y bueno, hablando a modo muy general, entonces el problema en estudio de espacios de funciones tiene dos líneas, ¿sí? Obtener información de CP, ¿sí?, dado el espacio X, o obtener información de X dado su CP, ¿sí?, dadas condiciones en su CP. Entonces no es raro encontrar en CP teoría muchos teoremas de ese estilo, ¿sí?, que realmente nos digan, dadas condiciones en mi espacio CP, yo puedo deducir tal cosa de mi espacio base, y dada cierta clase de espacios, yo puedo deducir algo en sus espacios de funciones, ¿sí? Esos son los teoremas más importantes de teoría y que surgen de manera natural dado el teorema de Nagata. Bueno, entonces si queremos estudiar los espacios de funciones en topología,
vamos directamente a las propiedades topológicas más importantes, más sustanciosas. Puedes preguntarlos por convexidad, por compacidad, metrizabilidad, que es lo más importante, o lo que conocemos más inmediatamente y sabemos que tiene más relevancia. Pero por ejemplo la conexidad, en este caso el espacio de funciones es un espacio vectorial sobre R, entonces es convexo, en consecuencia es conexo, entonces no hay mucho que estudiar sobre conexidad. La otra vertiente es la compacidad, pero encontramos inmediatamente que un espacio CP, como nos comentó Natalia hace rato, tiene las funciones constantes, ¿verdad? Y además el límite puntual de funciones constantes es una función constante, entonces este subespacio de funciones constantes es cerrado, que para términos topológicos nos dice que si el espacio CP fuera compacto, al ser un cerrado, los números reales tendrían que ser un espacio compacto. Dado que también la topología en este caso es un encaje isométrico, la topología particularmente está encajada. Entonces CP nunca es un espacio compacto. Otra vez citando a Natalia, no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? Y no porque seamos necios, sino porque sabemos que existen otras formas de compacidad muy importantes y que nos dan información fuerte acerca de un espacio topológico. Entonces, de manera natural, dice uno, si CP contiene el conjunto de números reales, una copia, los reales no son compactos, pero los reales admiten una descomposición muy simple, ¿no? Lo partimos en intervalos, por ejemplo, de longitud 1, y recordamos que este es un concepto muy importante en topología, el concepto de sigma compacidad, una descomposición de cantidad numeral de compactos. Entonces uno puede preguntarse, ¿será cierto que CP admite una descomposición en una cantidad numeral de compactos? Y bueno, pues se respondió rápidamente. Velichko probó que el espacio CP de X va a ser sigma compacto si solo si el espacio X finito, si solo si CP de X es simplemente R a la N, solamente en casos pequeños, digamos en sentido de dimensión, de cardinalidad, solamente cuando CP de X es pequeño. Lo siguiente que podemos preguntarnos, bueno, es cuándo es numeralmente compacto. Las otras formas de compacidad, la compacidad numerable, la compacidad por sucesiones, y el profesor Kachuk y Shagmatov mostraron, aquí lo pongo un resultado más general, aquí lo pongo un poco más simple para que sea muy claro, que espacios es unión numerable de espacios numerablemente compactos en el mismo caso, ¿sí? Solo en casos triviales. Entonces hasta aquí la línea nos dice que la compacidad en CP está apareciendo muy raramente, ¿no? Y aquí se pone sigma pseudo compacto. La siguiente. Si uno pone sigma pseudo compacidad, Shagmatov encontró un ejemplo de un espacio ya no finito. El problema de arriba es que nos daba la restricción muy grande sobre X de que tenía que ser el X finito, ¿no? Hay un X de tamaño arbitrariamente grande que L es pseudocompacto y su CP es sigma pseudocompacto. Eso nos dice, el problema de este resultado es que solamente nos da un ejemplo y son muy pocos los ejemplos de espacios con esta propiedad que conocemos. Sí podemos alterar el ejemplo, producir algunos otros similares, pero no nos da una gama muy amplia. Aún así, lo que nos dicen estos resultados es que la presencia de este tipo de compacidad en CP está un poco limitada, ¿sí? Se da solamente en raras ocasiones, ¿sí? Y notamos la estructura de los teoremas, siempre son teoremas de implicación de propiedades de CP sobre X, de X sobre CP de X, ¿no? Bueno, otra forma muy natural de compacidad es la paracompacidad, ¿verdad? Yo creo que de las nociones de compacidad más relevantes, entre ellas está la paracompacidad, así que es natural preguntarse cuando el espacio CP de X es paracompacto, ¿sí? Dado que todos los espacios métricos son paracompactos y los espacios métricos incluyen a los discretos, a espacios muy amplios, es de esperarse que CP pueda ser paracompacto en más ocasiones, ¿sí? Una característica muy importante de CP, o del espacio CP de X, que siempre tiene celularidad numerable, ¿sí? Este concepto, esta noción de celularidad, significa que el tamaño de una familia de abiertos ajenos en el espacio X tenga que ser numerable, que uno no puede colocar abiertos ajenos de manera tan amplia como sino que está limitado por una cantidad numerable. Es una característica de CP, y en los espacios con esta propiedad, que es tener celularidad numerable,
la propiedad de Lindelof y la paracompacidad llegan a ser el mismo concepto, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que la definición de espacio de Lindelof es más simple, ¿no? Un espacio paracompacto es toda cubierta admite un refinamiento localmente finito, y un espacio Lindelof es toda cubierta tiene una subcubierta numerable. Entonces, bueno, para quien no está acostumbrado va a decir que será igual, pero para que trabajamos topología, un poco la experiencia, notamos que es más fácil detectar la propiedad de Lindelof, por ejemplo. Y entonces, y además, ese hecho ya nos permite fácilmente obtener ejemplos no triviales de espacios CPs con la propiedad de Lindelof, ¿sí? Por ejemplo, uno agarra conjuntos de números reales o al intervalo y toma sus espacios de funciones CP ter, ¿sí? Entonces, dado que los reales es un teorema de Arcangelsky, quien inició estudios de estos espacios, tiene red numerable, un concepto similar a base, donde no se pide que los elementos sean abiertos. Tiene red numerable, entonces P tiene red numerable, entonces espacio de red numerable es Lindelof, entonces este espacio es Lindelof. Y dado ese hecho que se menciona ahí arriba, este espacio es paracompacto, ¿sí? Entonces encontramos un ejemplo sencillo, no trivial, de un espacio CP donde tiene la propiedad de paracompacidad o propiedad de Lindelof, que a partir de ese momento nos da igual, ¿sí? Y buscaremos la propiedad de Lindelof del CP. Entonces nos produce ejemplos inmediatamente muy sencillos y muy fáciles de encontrar, y entonces nos da indicios de que esta propiedad tiene que aparecer de manera extensa en espacios CP. Y realmente es lo que ocurre con esta propiedad. Antes muestro dos resultados acerca de la propiedad de Lindelof, muy clásicos y muy importantes, creo que son básicos en estudios de espacios de funciones, si se busca la propiedad de Lindelof o la paracompacidad. El primero nos dice que el grado de Lindelof de un espacio CP es más grande que el supremo de los tamaños de la estrechez, el tightness, de las potencias finitas de X. ¿Sí? El tightness es parecido a ser, primero, es una propiedad de convergencia como ser Frechet más o menos, un poco más débil, y nos da una desigualdad, es al menos tan grande como este número, ¿sí? Pero ya nos da restricciones. Si encontramos un espacio, por ejemplo, que no sea Frechet, ese espacio CP no va a ser Lindelof, entonces ya nos está dando información de su espacio CP de manera muy simple y muy básica. Y el teorema de Arcangelsky-Pictet, que nos da un teorema dual en un sentido muy interesante, mostrándonos que la estrechez del espacio CP es igual al supremo de los grados de Lindelof de las potencias finitas de X. Aquí sí tenemos información directa del espacio CP, dadas las condiciones en X, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos deducir que lo que es resmetrizable es Lindelof, sus potencias finitas son Lindelof, y ese espacio tiene estrechez numerable, ¿sí? Entonces son dos teoremas muy básicos, muy importantes, que nos dan información ida y vuelta del espacio CP, ¿sí? Ahora voy a citar uno de los resultados más fuertes que creo que existen sobre la propiedad de Lindelof en CP, en el sentido de que dan una clase muy amplia de espacios para los cuales el CP tiene la propiedad de Lindelof, y son los espacios de Sokolov. Estos fueron introducidos por Sokolov, la definición la usó él, y la siguiente. Bueno, si quieren no memorizarla, solamente doy la idea de qué trata más o menos. Un espacio de Sokolov, si cuando toman una familia numerable de cerrados donde cada fn, como ahí arriba, donde cada fn es cerrado en el correspondiente espacio, la correspondiente potencia enésima de x, entonces existe una función que deja invariantes a todos, una función de x en x cuyas potencias finitas dejan invariantes a esos cerrados, ¿sí? Los espacios es una propiedad muy interesante, muy complicada, pienso yo, de deducir, o sea, no es algo trivial. Estos resultados se dedujeron después de mucho trabajo de teoría. Y lo sorprendente de este teorema, que es muy bonito el teorema, es una mejora del teorema de Asanov y de Arcangelsky-Pictet para la clase espacio Sokolov. Se tiene que el grado de Lindelof de las potencias finitas de X, el supremo, es igual al supremo de la estrechez de las potencias finitas de X, y viceversa. Aquí no solamente es la igualdad de ida y vuelta, y entonces aquí sí podemos detectar espacios CPs con la propiedad de Lindelof y con potencias finitas de Lindelof, que es algo muy fuerte, dado que la propiedad de Lindelof no es productiva, ¿sí? Es realmente un teorema con mucha fuerza, y particularmente nos da ejemplos ya concretos y una cantidad muy vasta de espacios cuyo CP tiene la propiedad de Lindelof. Pongo aquí como ejemplo los compactos de Corson, no doy ahora la definición, son espacios con la propiedad de Sokolov y por lo tanto espacios para los cuales CP tiene propiedad de Lindelof. Y no solamente eso, sino que estos dos teoremas
usándolos recursivamente, nos dan mucha información, que no solamente CP, sino CP de CP y así sucesivamente, todos tienen la propiedad libre, ¿sí? Entonces encontramos una cantidad muy grande de espacios para los cuales CP es Lindelof. Este teorema tardó mucho en probarse, o sea, fueron teoremas muy relevantes en el estudio de la propiedad Lindelof en CP. Y ahora paso a otra propiedad de compatibilidad distinta, ¿sí? Es más fuerte que la propiedad de Lindelof, y eso es interesante porque no solamente la propiedad de Lindelof aparece en CP, sino que aparece una versión más fuerte y más estable, que son los espacios Lindelof-Sigma. Entonces, bueno, pongo aquí la definición de espacio sigma, solamente menciono que un espacio Lindelof-Sigma es un espacio que es Lindelof y sigma, ¿sí? Algo bien complicado de decir, ¿sí? Ajá. Lo importante, esta propiedad es productiva, a diferencia de la propiedad de Lindelof, se preserva bajo productos numerables, bajo imágenes perfectas, bajo imágenes continuas, es mucho más estable que la propiedad de Lindelof y aparece en los espacios de funciones, ¿sí? Bueno, una equivalencia para que no se vea tan raro el asunto: un espacio Lindelof-Sigma, sí, solo así, es imagen continua de un espacio que admite una imagen perfecta, que es metrizable y separable, ¿sí? Y bueno, ¿a qué nos referimos con esta propiedad es muy estable? Pues tiene un comportamiento similar al de la propiedad de Lindelof para compactos de Corson, ¿sí? Si tenemos un espacio X Lindelof-Sigma y su CP Lindelof-Sigma, todos los espacios iterados CP son Lindelof-Sigma. Por ejemplo, un teorema de ese estilo que fue probado por Kuller nos muestra la estabilidad y la fuerza de una propiedad de ese estilo, ¿sí? Bueno, ahora menciono los sigma S productos. Otra vez, es un subconjunto de un producto. No importa tanto ahorita que memoricemos la definición, solamente lo pongo para y algo importante sobre estos sigma productos: son subconjuntos de productos de funciones que cumplen con una propiedad interesante, soporte numerable más algo adicional. Y lo interesante es que cuando tenemos un X compacto, va a tener un CP Lindelof sí, solo sí se puede encajar en un sigma S producto de R a la T para algún conjunto T, ¿sí? Porque estamos hablando de cardinales grandes. Lo que nos dice esto, nos hablaba Natalia de espacios universales. Esto no es literalmente universal porque el sigma S producto no es compacto, no tiene la propiedad, pero este espacio contiene todos los espacios compactos cuyo CP tiene la propiedad de ser Lindelof-Sigma, ¿sí? Bueno, aquí voy a poner un poquito más técnico. Y es un teorema que probamos recientemente con Salvador García Ferreira y Federica Casarrillo, mientras estábamos haciendo el postdoc en Morelia. Y es natural preguntarse, bueno, si este espacio es universal para todos los compactos cuyo CP es Lindelof-Sigma, es natural preguntarse si CP de este espacio es Lindelof-Sigma o si él mismo es Lindelof-Sigma. Es una pregunta natural. Entonces, lo primero que probamos es que este espacio, él mismo es Lindelof-Sigma, ¿sí? Había ya un antecedente, el profesor Cachú probó que todo sigma S producto de espacios compactos es un espacio Lindelof-Sigma. Es natural preguntarse qué pasaba con el caso de R, y de hecho lo probamos para el caso sigma compacto. Todo sigma producto de espacios de un espacio sigma compacto es Lindelof-Sigma. Y lo segundo es que no solamente ellos, sino también sus CPs son Lindelof-Sigma. Entonces este espacio sí es universal, bueno, para la clase, no es compacto, pero es casi universal para la clase de espacios con CP Lindelof-Sigma, ¿no? Semejante o no. Bueno, lo que queremos es que sea realmente universal, ¿no? Aquí no quieres hacer referencia a Natalia. Bueno, el teorema fuerte, bueno, en este sentido el teorema fuerte que probamos fue el siguiente: que si X es un subconjunto de un sigma producto no solamente compacto como el teorema de Sokolov, sino que es Lindelof-Sigma, entonces su CP va a ser Lindelof-Sigma, ¿sí? Y bueno, esta es la prueba. Un poquito la voy a describir un poquito especializada. Tenemos un espacio X que es Lindelof-Sigma, ¿sí? Como acá arriba, y se encaja en un sigma producto de R, en un sigma producto de R a una potencia. Pero R está contenido en el intervalo, ¿verdad? Entonces podemos encajarlo en un sigma producto sigma S producto de una potencia de I a la T del intervalo, naturalmente, ¿no? Entonces X se queda encajado en un sigma producto de una potencia del intervalo. Y luego sabemos
el conjunto de Cantor, de que nos habló Rodrigo también, que lo podemos pensar así, dos valores naturales o dos valores omega, admite una función perfecta sobre el intervalo, ¿sí? Entonces la multiplicamos t veces, obtenemos otra vez una función perfecta, ¿verdad? Bueno, esta es la que llamamos P. Hay un detalle con una restricción ahí, pero no es la que podemos llamar P. Hay una función perfecta de 2 a la n a la t y a la t, pero es homeomorfo a 2 a la n cruz t, ¿verdad? Que es la que ya podemos llamar S. Y entonces hay una función perfecta de una potencia de 2 a esa potencia de i. ¿Sí? Algo que llamamos T0, perdón. Y luego, no podemos decir garantizar que esta función restringirla a este sigma S producto. Pero podemos garantizar que la imagen inversa de este sigma S producto está contenida en este sigma S producto y después tomar la imagen inversa de este compacto dentro de este sigma S producto. ¿Sí? Entonces tendríamos que este compacto, perdón, este espacio de sigma es imagen perfecta de un L sigma cero dimensional que está contenido en un sigma S producto en un producto de 2 a la alfa. ¿Sí? Y luego un detalle importante en esta prueba es mostrar que un sigma S producto en una potencia de 2 se encaja en CP de L, donde L es un espacio Lindelof sigma simple, un espacio Lindelof sigma con un solo punto no aislado. Y después recurrir a un teorema muy potente que probó Leo Kunev, que si tenemos un espacio Lindelof sigma y un subconjunto Lindelof sigma de su CP, entonces CP de ese mismo espacio es Lindelof sigma. Entonces tendríamos que CP de este espacio L sigma tridimensional es el mismo L sigma. Pero para llegar a CP de X falta un poco de trabajo, ¿sí? Entonces teníamos una función perfecta, pero este espacio X0 es justamente la preimagen de X. Entonces la restricción a una imagen inversa de una perfecta es perfecta también, entonces la llamamos Q. Pero una función perfecta es continua, cerrada y tiene figuras compactas. Si es cerrada es una función cociente, por eso le pusimos Q. ¿Sí? Entonces es una función cociente y sabemos que para CP, si tenemos una función cociente, la función dual encaja al espacio común cerrado. Entonces tendríamos que CP de X encaja de manera cerrada en CP de X0 y por lo tanto es un cerrado no Lindelof sigma, es Lindelof sigma. ¿Sí? Un poquito técnica aquí la cosa, pero quería mostrar algo para la gente que sabe de esta parte. Y entonces probamos el resultado. ¿Sí? Si tenemos un espacio Lindelof sigma metido en un sigma S producto, su mismo CP es Lindelof sigma. En particular cuando es compacto, y esto nos daría una prueba de una parte del teorema de Sokolov, aunque estamos usando un teorema muy fuerte del profesor Kunev. Y tenemos una pregunta en este sentido respecto al anterior. La inversa de este resultado es casi cierta. Si tenemos un espacio Lindelof sigma cuyo CP es Lindelof sigma, el profesor Kachuk, extendiendo el resultado de Gulko, mostró que el espacio se condensa, es decir, admite una biyección continua, no necesariamente con inversa continua sobre un sigma S producto. Lo que quiere decir es que casi tenemos la inversa de este resultado. Entonces lo que nos preguntamos ahora es saber si realmente el espacio es, ahora sí, universal, ¿no? El Lindelof sigma tiene CP Lindelof sigma, sí es cierto que contiene todos los L sigmas cuyo CP es L sigma. ¿Sí? Y bueno, eso todavía no lo sabemos. ¿Y qué opciones? Bueno. Las referencias sobre el estudio de CPs, pues cito a un libro muy completo realmente. Yo creo que contiene, si no todo, casi todo lo que se sabe actualmente sobre los espacios de funciones CPs, muy completo. Si no logra hacerlos, porque es imposible conectar todo, pero lo recomiendo ampliamente para que, bueno, quien guste saber todo lo que sabe de CPs. Es un libro que se publicó apenas hace algunos años en 4 tomos y creo que es un libro con bastante información para quien quiera entrarse en el estudio de CPs. Y bueno, eso es todo, pues. ¿Preguntas o comentarios? Un ejemplo de un espacio de Sokolov. Un ejemplo de un espacio de Sokolov. Los reales. Con el aspecto trivial, o sea, digo, la función trivial.
La identidad Claro. tiene tamaño pequeño, entonces deja invariante lo que sea. Que no sea R. Por ejemplo, el más simple, creo yo, compacto, toma un espacio discreto de tamaño capa y lo compacta por un punto. Entonces estos errores francos surgen de manera natural, mandando dando un punto numerable, el complemento lo enviamos al punto de compactación. Entonces, de una manera natural son funciones que dejan invariantes a los cerrados, y este espacio, por ejemplo, tiene un CP Lindelof por culpa de ese color. Oye, en tu libro hay algo relacionado con... No, el libro es de del profesor Kachuk. Bueno, igual lo compro, pero... O lo bajas de un Es que ZZ. ya lo conoces bien, entonces... Sí. ¿Hay algo ahí que pudiera relacionarse con funciones, bueno, con espacios de Banach y En este libro se concentra en la parte topológica de los aspectos topológicos. Hay un libro que escribieron algunos señores polacos, no recuerdo sobre aspectos de teoría descriptiva y relacionado a lo que es espacio Banach. Hay muchos autores que han trabajado sobre esos aspectos. Ahora Lakuszewski estuvo trabajando también sobre descomposiciones de CP visto como espacio de Banach. pero no hay particularmente. Es muy amplio para contener todo, ¿no? Entonces sí, aunque el profesor Kachuk podría decir mejor sobre eso. Sí, hay capítulos sobre los espacios de Banach, pero no es completo. Y Vladimir es muy modesto, porque esto no es un libro, son cuatro Nada, una curiosidad, y no les han aplicado todavía cosas indecidibles, entonces, ¿verdad? Pues sí. En CP hay demasiadas proposiciones que no se pueden decidir, dada la naturaleza de los tamaños, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en cuanto CP de X con el profesor Ángel. De hecho, publicamos un artículo el año pasado que se dedicó al profesor Adalberto. Obviamente pudimos trabajar con Roberto Maris para hacerlo, y buscando saber cuándo CP de espacio discreto, que exactamente es R a la K, a la D, cuando es débilmente pseudocompacto. Y estamos sospechando que la cosa puede ser puede estar más allá del alcance de las técnicas que tenemos y puede llegar a ser indecidible, concretamente este problema que hemos estado trabajando. Y bueno, ejemplos hay muchos, creo que el mismo libro los incluye, ¿no? Sí, los hay. Que puede ser indecidible. Sí, este podría ser, o sea, estamos sospechando. Podría ser, sí. Lo que vamos a avanzar. Seguro desde este momento. Sí. Otra pregunta, comentario. Bueno, pues muchas gracias. Pues con esto damos fin a este coloquio para conmemorar a Adalberto. Pues muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros y bueno, pues eso es todo.